Este documental dedicado a la Santa Eucaristía será pronto emitido por el canal católico EWTN. Su primer lanzamiento se realizó en Sydney el 23 de agosto de 2002. Desde entonces se exhibió en toda Australia. Cuando la película se presentó en Adelaida, Australia, el 19 de noviembre de 2003, ocurrió algo muy especial. Don Harold O'Shea, de 82 años, apoyado en su bastón blanco, se dirigió al micrófono cuando la audiencia efectuaba algunas preguntas. Con bastante emoción declaró que era virtualmente ciego, pero que había visto toda la película con total claridad. Cuando visitamos a Harold en su casa, intentaba leer algo de la prensa con ayuda de un equipo especial. Now see, it's got the thing there, so I know that's there. You know, got to go back down the column. And if that thing wasn't there, I wouldn't know it was the end of that column, and I'd try to read across. And that's how I read. And I took that. Llevé este aparato conmigo pensando que si yo me situaba muy cerca de la pantalla, podría captar alguna imagen. Esta cinta está asegurada en este momento para la distancia entre mí y el televisor. En el salón intenté enfocar el aparato para una distancia mayor, pero no podía ver absolutamente nada. Como no lo podía usar, lo guardé en una bolsa que tenía debajo del asiento y pensé que al menos escucharía la película. Levanté la vista y constaté que la pantalla se veía muy nítida y muy enfocada. Veía cada detalle. Muy al principio se ven esas hermosas niñas recibiendo la comunión sobre su lengua. Todo tan nítido, tan bello, que dije a quien estaba cerca de mí, «Puedo ver». Él respondió, «Yo también». Así que me quedé ahí sentado mirando todo. El detalle completo de las fotos con los milagros del cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre. Pictures of the miracles of the body of Christ and the precious blood. Every frame of that picture was so clear and so distinct. Cada cuadro era muy claro y distinto. El detalle de los sagrados vasos sanguíneos y la cruz y la arquitectura de los edificios, y todo era tan nítido y claro, hasta que aparecieron los créditos finales y todo se puso normal. La pantalla quedó como una mancha anaranjada y entendí que algo especial había sucedido. Yo dije, por favor, Señor, hazme ver esto, porque yo sabía que sería algo especial. Pero yo no podía ver algo hasta que me liberé del aparato y lo puse sobre el piso. Entonces levanté los ojos y todo lo que podía ver era la pantalla, y esta era tan nítida como si en la sala no hubiera nada más que la pantalla y yo. La historia de Harold, sin embargo, era solo una parte de aquella especial noche de noviembre. Tampoco sabíamos en ese momento que una señora sentada a pocos metros de Harold tenía una experiencia bastante parecida. ¿Cuán escasa es su visión? Es muy pobre. Mi médico de ojos dice que tengo menos del 5% y que es de tipo periférica. El centro, por ejemplo, no puedo ver su cara. Y usted está sentada a casi 1,5 metros de mí. Sí. ¿Puede ver mi cara? No.
Entonces, ¿por qué fue a ver la película de la Eucaristía si usted no era capaz de verla? Yo no tenía claro que iría a ver una película. Mi amiga me dijo que iba. Bien, tomé asiento y miré la pantalla. Y pensabas, sí, ¿no es maravilloso? Mientras miraba. Y pensaba en qué era todo aquello, sin darme cuenta que podía ver. Me parecía que había sido absorbida por la película. Y cuando concluyó, hubo algunas preguntas. Y entonces un hombre se aproximó y dijo que no quería preguntar, sino hacer una declaración. Es cuando dijo que tenía degeneración macular, lo mismo que yo, y que él pudo ver todo este video. Eso me sacudió como un rayo, pues yo también había visto el video. Pero en ese momento, hasta que él dijo algo, yo no me di cuenta que estaba viendo. Debo haberme sentido tomada por el video, olvidando que yo no podía ver. Yo no sé, pero fue solo cuando él habló que me di cuenta que había visto la película. Entonces le avisé a mi amiga. Yo también pude verla. Y ella dijo, oh, rápido, dilo a ellos. Pero yo respondí, no, no puedo. Van a pensar que sigo la corriente. Concluí, no quiero decir nada acerca de esto. Y es así que todo pasó. Así que usted es virtualmente ciega, su vista es tan pobre que no puede leer, no puede ir de compras, pero se sentó durante 35 minutos. No lo puedo creer. El presentador esa noche, en Adelaida, fue el padre John Fleming. Algo pasó esa noche en Adelaida. Estaba completamente abrumado por el testimonio de ese hombre en particular, que simplemente me preguntó si podía hacer una declaración. Yo estaba rebosante de alegría por todo ello, y no sé si habría sido más feliz recuperando mi vista o quedándome con esos 35 minutos de visión. Pero si esto fue así, podemos decir que evidentemente él vio y está en grado de relatar aquello que vio. Y si la opinión médica dice que no debería haber sido capaz de ver, yo pienso, sí, aquí hay un signo más que este video tiene fuerza y que es importante para la proclamación de la verdad, y claramente tuvo un impacto esa noche en Adelaida. Yo me preguntaba si había visto propiamente, pero lo hice. Pensé que era la gracia de Dios que vino sobre mí por alguna razón. Y yo diría que ese video me ha hecho ahora aún más consciente de lo que era antes, del privilegio que tengo como sacerdote de celebrar la Eucaristía. Este documentario dedicado a la Eucaristía cuenta con el apoyo de las autoridades de la Iglesia Católica de Australia. El cardenal George Pell ha calificado la película como magnífica y ha escrito que la misma ofrece una gran inspiración para comprender y vivir la devoción al Santísimo Sacramento. Estos niños están a punto de recibir su primera comunión en la Iglesia Católica. Es un gran día en sus jóvenes vidas. Ellos creen en Dios, creen en su Hijo Jesús. Ellos creen simplemente porque eso se les ha enseñado. Pero cuando crezcan y se hagan preguntas, ¿qué es lo que creerán? Necesitarán fe para creer en Dios. Y no es un concepto difícil.
Cuando miramos nuestro alrededor y reflexionamos sobre la magnitud, belleza y orden del mundo y del inmenso universo que nos rodea, podemos descubrir y admirar la fuerza y generosidad de la divinamente creadora. Y los niños constatarán que la historia respalda aquello que se les enseñó acerca de la existencia de Jesús. Había una vez un hombre alto y fuerte. Iba enseñando por pueblos y ciudades cosas nunca oídas. Ese hombre atraía a la gente y todo aquel que le escuchaba quedaba sorprendido. Daba consejos, hablaba de su padre, llamaba hermanos a todos los que le escuchaban. Hacía milagros, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, caminaba sobre el agua. Pero un día, algunos hombres envidiosos juraron matarlo. Eran aquellos hombres malvados que temían perder su prestigio. Eran los mentirosos que temían su palabra que era verdadera. Entonces lo arrestaron y crucificaron en medio de 2 ladrones, y él murió perdonando a sus verdugos. En términos simples, esa es la historia de Jesucristo y es verdad. Pero, ¿y qué decir de aquella sorprendente afirmación que nos revela que cuando la hostia ha sido consagrada durante la Santa Misa, se convierte verdaderamente en la carne de Cristo? ¿Y que el vino en el milagro de la Eucaristía es ahora la verdadera sangre de Cristo? En efecto, la enseñanza de la Iglesia va más allá. Que la Eucaristía es la presencia viva de Cristo, tan real y tan vivo como estuvo sobre la tierra hace más de 2000 años. Sí, Jesucristo verdaderamente allí, carne, sangre, alma y divinidad. ¿Puede ser ello verdad? Y si es verdad, ¿por qué los católicos no estamos ávidos de aproximarnos al altar en gran número en cada oportunidad para recibir la comunión y ser abrazados por Jesús, el Hijo de Dios? Veamos las respuestas a través de los ojos de Jesús. Las Escrituras anunciaron la venida de Jesús. Los evangelios escritos por sus sucesores prueban de que Él vino a la tierra para salvarnos. Y fue escrito: Él ha salvado a otros y no pudo salvarse Él mismo. Si Él es el Rey, que se baje de la cruz. Yo no me bajé de la cruz porque yo no vine para salvarme, sino que vine para salvarlos a ustedes. Los evangelios aclaran que aunque Jesús se hizo hombre y murió para que nuestros pecados sean perdonados, las puertas del cielo no se abren automáticamente. Debemos llegar ante Él limpios de todo pecado y con nuestras manos llenas de obras hechas en la tierra para su gloria. Si ustedes no miran hacia el cielo, vivirán como seres privados de motivación. El objetivo más grande de su vida es la unión conmigo en el cielo. Es difícil comprender que un Dios
que no necesita de nosotros, asuma la naturaleza humana y muera por el amor de los hombres, sus criaturas. Fue el enorme don del amor de Dios. Era el sacrificio supremo. Recuerda, en tiempos antiguos, para alcanzar el favor de Dios, aun de un dios pagano, correspondía a la tradición sacrificar a un animal y luego comerlo. Todavía hoy existen culturas antiguas que conservan la misma tradición. Por lo tanto, cuando Jesús nos ofreció la Eucaristía durante la última cena, recordaba esa tradición. La diferencia está en que Él es la víctima que se sacrifica e invita a participar en su gran sacrificio comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Este era un concepto que preocupó a muchos en la época de Jesús y todavía inquieta hoy, y Jesús sabía que así sería. Poco antes de la última cena, en el pueblo de Cafarnaún, hizo la extraordinaria promesa de que Él daría su propia carne y sangre como alimento de nuestras almas. Él preparó muy bien a quienes le escuchaban. Un día antes realizó el milagro de la multiplicación del pan y de los peces. 5 panes y 2 pescados para alimentar a miles. De todos sus milagros, sin ninguno hubo tanta gente directamente involucrada. La noche anterior, caminó sobre agua. Deberían haber estado listos para creer en Él. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que le daré es mi carne para la vida del mundo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en ti. Y esto sucedió casi un año antes de la última cena. Ya entonces Jesús sabía que las dudas acerca de la realidad del don sacramental de su cuerpo y sangre persistirían en los siglos por venir. Es así que Jesús intervendría milagrosamente para confirmar la verdad de su sacramento. Aquí en Lanciano, Italia, en el VIII siglo, un sacerdote que tenía estas dudas constató que en el momento de la consagración, el pan se convirtió en carne y el vino en sangre. Inmediatamente detuvo la celebración. Esa carne y esa sangre todavía existen hoy y se han exhibido por 1200 años. No se han conservado artificialmente y tampoco se han deteriorado. Para ello la ciencia no tiene explicación alguna. En 1970, el profesor italiano Odoardo Linoli, experto en patología, realizó la investigación oficial de esta reliquia. Él concluyó que se trataba de carne humana y sangre. La carne come un fragmento di carne e viene fuori che era la carne era del corazón. Miocardio, è una struttura tipica del miocardio. Preguntamos cuál fue su reacción. Però per qualche mese mi sembrava di camminare. Me sentí en las nubes. Alto per strada, poi scesi giù. Cuando el arzobispo Enzio D'Antonio otorgó el imprimatur de la iglesia al informe de Linoli,
afirmó que la ciencia había confirmado la autenticidad del milagro eucarístico de Lanciano. «500 años más tarde se nos vuelve a recordar la presencia viva de Jesús mediante otro milagro eucarístico. Y cada año, en la fiesta de Corpus Christi, la población de Orvieto, en Italia, celebra el milagro en procesión. En el siglo XIII, otro sacerdote tuvo dudas mientras consagraba la hostia, pero ésta empezó a sangrar sobre sus manos y sobre el purificador. Un grupo de gente se dirigió al pueblo vecino de Orvieto, donde el Papa se encontraba, para que él viera el purificador ensangrentado. Este Papa, Urbano IV, instituyó luego la fiesta de Corpus Christi, del cuerpo y sangre de Cristo, y el mismo paño, con sus signos, es reverenciado solemnemente aún hoy. A principios de este nuevo milenio, hemos conocido otro caso en Sudamérica. En 1996, un sacerdote encontró en su iglesia, luego de la misa, una hostia abandonada y la colocó en un recipiente con agua. En los días siguientes apareció una sustancia parecida a sangre que aumentó en cantidad en las siguientes semanas. En 1999, la arquidiócesis otorgó un permiso para que la sustancia fuera examinada. Los resultados mostraron que se trataba de carne y sangre, además de contener código genético humano. Una muestra fue examinada por el reconocido patólogo forense Dr. Robert Lawrence de los Estados Unidos de Norteamérica. Si este material hubiera sido puesto en agua luego de ser tomado del cuerpo, yo esperaría que las células se disolvieran. ¿En cuánto tiempo? En minutos o en 1 o 2 horas. Había glóbulos blancos vivos y activos en el momento que se recolectó la muestra. Este material sudamericano es todavía objeto de mayores estudios científicos. Jesús siempre supo que este don sería una prueba para la fe de muchos. Ahora volvamos donde todo empezó, la comida más importante de la historia, la última cena. Era la fiesta de la Pascua judía. Jesús y sus apóstoles la preparaban. Él envió a Pedro y Juan a la sinagoga para obtener un cordero para el sacrificio y para la comida. Solo Jesús sabía lo que a él le esperaba esa noche y al día siguiente. Pero sus apóstoles seguramente no dejaron de comprender que esa noche era muy distinta a otras. Jesús les dijo que uno de los 12 lo traicionaría. Hasta Pedro supo que él negaría a Jesús 3 veces antes del amanecer. Recuerda que Jesús, siendo hombre, era también el Hijo de Dios unido al Padre y al Espíritu Santo. Sabía lo que le esperaba esa noche y al día siguiente, y como hombre padeció el temor y la angustia, como también ocurriría con nosotros. Pero Él nos puso primero en un noble acto de fuerza y generosidad que no tiene igual. ¿Cumplió la promesa hecha en Cafarnaún? Nos legó su herencia. Mirad el árbol de la cruz, donde es todo clavado, la salvación del mundo. Su iglesia, y para todo miembro de ella, no dejó una riqueza terrena, sino una herencia que solo Dios podría ofrecer.
donde es todo clavado. el don de su vida más completa. Este es el pan que convertiré en mi cuerpo. Este es el vino que convertiré en mi sangre. Este cuerpo es verdaderamente el cuerpo que será crucificado. Esta sangre es verdaderamente la sangre que será derramada en remisión de los pecados. Esta fue la institución de la Santa Eucaristía. Cuando ustedes comen mi carne y beben de esta copa, lo hacen en memoria mía. Lo que Jesús nos donaba, el mayor ofrecimiento sobre la tierra que glorificaría a Dios en toda su majestad, designado para ser la primera devoción y esencia de la práctica cristiana. El camino excelente para llegar a mí es a través de la Santa Comunión. Cuando el hombre recibe la comunión, puede conocerme con mayor intimidad y escucha desde las profundidades de su corazón mis supremas enseñanzas. No hay palabras para describir el privilegio que les ofrezco en la Santa Comunión. Así como para algunos todavía resulta difícil comprender la realidad de su carne y sangre, igual resulta el concepto del Cristo vivo hoy. Hoy como ayer, estoy vivo. Soy verdadero alimento y verdadero consuelo para el hombre. En cada hostia está el milagro y el misterio de mi infinito amor. La misericordia de Dios hacia su criatura. No me consideren como si yo no existiera o como alguien que antes existió, un héroe de la historia, pues yo soy el que soy. Yo vivo siempre. Estoy siempre presente, siempre activo en el corazón de los hombres. Jesús también nos enseñó la importancia absoluta de recibir el gran don de la Santa Comunión en estado de gracia. Se lo ofende como se hizo cuando vino a la tierra, cuando no nos acercamos al sacramento con la preparación debida. El deseo de ver a todas las almas limpias para recibirme en el sacramento del amor me hizo lavar los pies de mis apóstoles, y lo hice también para representar el sacramento de la reconciliación. No profanamos su divinidad cuando vemos la Santa Hostia como un mero símbolo del cuerpo de Cristo y no apreciamos la realidad de su presencia. Del mismo modo, la Santa Misa no es solo un recuerdo del sacrificio del Calvario. La misa renueva el gran sacrificio. La muerte de Jesús es más que un solo hecho histórico, es un sacrificio eterno. Hoy y cada día, la humanidad puede ofrecer a Dios un obsequio que es digno de Dios, el ofrecimiento de su propio Hijo. El propósito de la última cena no concluía con la institución de la Eucaristía para sus apóstoles. El sentido mayor se reconocía al otorgar a los apóstoles la autoridad y la responsabilidad para transmitir a los obispos y sacerdotes de su iglesia el poder para realizar este milagro. Si te detienes a pensar un momento, comprenderás que es un poder admirable. En el momento en el cual el sacerdote eleva la pequeña porción de pan durante la consagración, hace presente sobre el altar al Salvador,
al Creador del universo, en quien está toda la esperanza humana y los méritos de la salvación, a aquel que sostiene todo con su infinito amor. Yo no les dejé huérfanos, les dejé los medios para que estuvieran conmigo hasta el final de los tiempos. Para realizar el gran obsequio, Jesús nos dejó la suprema cena, donde Él mismo se ofrece como el cordero a sacrificar, y fue a orar a Getsemaní. Cuando se piensa en la pasión y muerte de Jesús, muchos piensan en su flagelación, en la corona de espinas, en la subida al Calvario con la cruz y en su crucifixión. Pero fue en Getsemaní que Jesús experimentó el abandono y vio más allá del sufrimiento que habría de experimentar al día siguiente. Él vio los pecados del mundo futuro. Nadie cree verdaderamente que aquella noche en Getsemaní transpiré sangre, y muy pocos creen que en esas horas sufrí mucho más que durante mi crucifixión. Me fue más doloroso porque me fue revelado claramente que yo asumiría los pecados de la humanidad y que yo debería responder por cada uno de ellos. Mi pasión, cuán lejano y equivocado está aquel que cree comprenderla cuando se detiene a pensar únicamente en los terribles sufrimientos de mi cuerpo. Cuando aquella noche fueron a prenderlo, Jesús permitió que lo apresaran. Permitió las burlas y su flagelación. Él mismo se sometió a la humillación y al dolor de la corona de espinas. Cuando tuvo que llevar su cruz hacia el Calvario, volvió a someterse. Fue golpeado a menudo y en algunos momentos no podía mantenerse en pie. Era una experiencia brutal que como Dios habría podido detener en cualquier momento. Pero como hombre soportó el dolor y otra vez se sintió abandonado. Tropiezo y caigo una y otra vez. Miro a cada lado de mi camino buscando una pequeña mirada de amor, de entrega, de unión con mi dolor. Pero no encuentro ninguna. ¿Por qué tenía él que sufrir tanto? San Agustín dice que todo su martirio fue el precio de nuestro rescate. Él quiso beber el cáliz de su sufrimiento hasta la última gota, para que así podamos conocer la grandeza de su amor y la bajeza del pecado. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. Aquí estaba una mujer cuya grandeza fue anunciada desde los albores de la creación. Y aquí estaba la misma mujer, María, al pie de la cruz mientras su hijo moría en extrema agonía. Apenas la noche anterior Jesús nos había donado su carne y sangre, pero esa carne y sangre se formó en el cuerpo de María, algo que no podemos olvidar. Y cuando su vida terrena concluía, Jesús nos dejó un obsequio más. En ese momento el apóstol Juan también se encontraba al pie de la cruz. Mujer,
Ahí tienes a tu hijo. Madre mía, esos son mis hermanos. Cuídalos, ámalos, que no se queden solos. Jesús en los términos más claros nos estaba dando a su madre como nuestra. Una madre a la que podríamos recurrir en todas nuestras necesidades. Yo los uní a todos ustedes con los vínculos más fuertes cuando les doné mi propia madre. Después de Dios, ella es la más temida del infierno. Ella es un puente entre el cielo y la tierra. Cada uno de nosotros ha recibido de Jesús estos tres dones inseparables. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. Su carne y sangre en la Eucaristía son el alimento para nuestras almas en nuestro breve peregrinaje sobre la tierra. Y aquí está nuestro Dios que se hizo humano para sacrificarse y traernos la salvación. Todo, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, me pertenece. Solo el amor de mis hijos no me pertenece y eso es lo que yo busco. Él nos ha ofrecido todos sus dones. Corresponde al hombre abrir su corazón para recibirlos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.